El tema que hoy estaremos analizando es el don de la profecía. Este tema lo estamos analizando a petición de un hermano que nos dejó esta duda por medio de la caja de los comentarios de uno de los videos anteriores. El texto clave de este estudio es el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, que dice de la siguiente manera: Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Repito, el texto clave es Hechos, capítulo 2, versículo 17. Bien, hermanos, como en cada video, les pido por favor que me sigan en la lectura de los textos bíblicos en su propio ejemplar de las Escrituras. Vamos a leer en ese momento el libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos 14 a 18. Bien, dice de la siguiente forma: estoy utilizando en este momento yo la Biblia de las Américas. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue predicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Eso es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 14 a 18. Aquí el apóstol Pedro explica que las palabras de nuestro texto clave aplican a la iglesia a partir y solo a partir del momento en que los primeros cristianos o la iglesia primitiva fue llena de Espíritu Santo. Es de vital importancia entender cómo nos involucran estas palabras a nosotros hoy. ¿Por qué razón el apóstol Pablo nos invita a procurar el don de la profecía? De acuerdo a lo que registra 1 Corintios 14:1. Vamos a leer por favor ese texto, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo al respecto y cuál es su invitación. Repito el texto, hermanos, es 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, y dice de la siguiente forma: Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Bien, en este estudio se enseñará o se señalará la manera en que podemos profetizar nosotros en estos tiempos. Comencemos por entender qué significa profecía, qué es la profecía, qué significa profetizar. De acuerdo al diccionario bíblico pastoral, el profeta bíblico no es un simple vaticinador del futuro o un adivino, aunque sus palabras de los profetas regularmente se refieren con frecuencia a eventos que están por suceder. El profeta o lo que es la profecía o un profeta es fundamentalmente es un confidente, un mensajero o es un portavoz de Dios. Eso es lo que es un profeta. Para poder entender un poco más acerca de qué es un profeta y entender por qué es un portavoz el profeta, vamos a leer por favor del libro del Éxodo, el capítulo 4 de los versículos 10 a 16. Repito, es Éxodo 4, versículos 10 a 16. Repito nuevamente, es el libro del Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 16, y dice de la siguiente forma: Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente,
ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor o de Jehová contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Repito, hermanos, y tú le hablarás, Moisés, y pondrás las palabras en su boca de Aarón. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Bien, ese es el primer texto que vamos a leer del Éxodo, sin embargo no es el único. Vamos a leer también el capítulo 7, versículo 1 del mismo libro del Éxodo. Repito, es Éxodo 7:1. Dice de la siguiente forma: Entonces Jehová dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Repito, entonces Jehová dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bien, como habíamos visto, el diccionario bíblico pastoral menciona aquí, y cita de hecho este mismo texto, y nos explica que un profeta es un portavoz. De hecho aquí lo vemos, Aarón era el profeta de Moisés, porque él iba a nombre de Moisés a declarar un mensaje. Ahora, el diccionario bíblico sencillo menciona al respecto. En el griego, el profeta significa dos cosas. El primer significado es el que habla en lugar de otro, o sea, de otra persona. Prácticamente es un intérprete o un heraldo. Y la segunda connotación que tiene la palabra profeta es aquel que declara acontecimientos futuros. Esta doble acepción o este doble entendimiento de lo que es un profeta deriva del hecho de que la preposición pro de profeta significa en lugar de o antes de. El término hebreo navi, traducido profeta, significa aquel que anuncia. Esa expresión parece haber tenido al principio un sentido mucho más amplio. Bien, entonces como podemos observar, las palabras profeta y profecía no implican necesariamente la acción de adivinar el futuro. Pueden ser más como un sinónimo, como hablamos, profeta, profecía, de maestro, enseñanza. Vamos a ponerlo más claro, profeta puede ser profeta, maestro o heraldo. Y la profecía puede ser un sinónimo también de enseñanza o de mensaje de Dios. En resumen, un profeta es aquel no solo que predice eventos futuros, también puede significar alguien o es una designación de alguien que declara un mensaje a nombre de otra persona. Bien, la profecía en la iglesia cristiana. Como ya hemos leído en la profecía de Joel, que de hecho no la mencionamos anteriormente, pero esa profecía que da Pedro, se encuentra en el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 28. Y esta se hizo realidad en la comunidad primitiva cristiana. Y bueno, esto que se va a mencionar en este momento es parte también de un estudio del hermano Russell, que más adelante diré la cita, pero el hermano Russell nos explicaba que esta forma en que operó el Espíritu Santo de Dios en esta edad del Evangelio, en la comunidad primitiva cristiana, muestra
cómo el Espíritu de Dios opera de diferentes formas, no siempre ha operado de la misma forma en la iglesia. Y fue muy diferente, y es muy diferente cómo opera el Espíritu Santo ahorita a cómo funcionó en épocas anteriores. La Biblia explica que algunos de los profetas de Dios, aunque eran dignos de honra y fueron guiados por el Espíritu de Dios, no comprendieron el mensaje que ellos estaban dando o que ellos portaban. De hecho, para que se entienda, vamos a leer el capítulo 12 de Daniel, de los versículos 7 a 9. Les recuerdo la cita, hermanos. Es Daniel 12, versículos 7 a 9. Y dice lo siguiente: y oí al hombre de lino, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Y dice Daniel aquí en el versículo 8: yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bien, los profetas antiguos, aunque como mencionamos, ellos fueron dignos de honra y fueron guiados por el Espíritu Santo, no comprendían el significado de lo que estaban dando. No lograron comprender el significado al 100% de lo que ellos estaban mencionando o diciendo. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, al tiempo debido, todas esas palabras serían finalmente entendidas por los verdaderos seguidores de Jesús mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Pues bueno, vamos a leer el capítulo 14 de Juan en el versículo 26. Repito, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, que dice de la siguiente forma: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas, el verdadero significado de las profecías antiguas. Vamos a leer también de este mismo capítulo, perdón, de este mismo libro de Juan, ahora el capítulo 16, el versículo número 13. Repito, Juan, capítulo 16, versículo 13, que dice lo siguiente: pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces el Espíritu Santo es el que ahora opera diferente, ya no opera únicamente para dar una revelación, sino para comprender las revelaciones. Eso es lo que sucedería ahora con la iglesia cristiana. Entenderían las profecías antiguas, el cumplimiento verdadero de las profecías. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha variado la manera en que administra la Iglesia, de modo que mientras que el don de la profecía, entendida como el acto de pronosticar el futuro, fue común en la Iglesia primitiva, explicó el apóstol Pablo que llegaría el día en que acabaría este don de pronosticar el futuro, junto con otros dones tales como el hablar en lenguas y las inspiraciones especiales de conocimiento divino, conocidas en la Biblia con el término de ciencias. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 13:8, que los invito también a leer. Les repito, el texto bíblico es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, y dice de la siguiente forma: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Entonces, aquí nos habla entonces el apóstol
Pablo de que todas estas muestras de conocimiento especial, el hablar en lenguas o el hablar o tener revelaciones sobre el futuro cesarían. Todos estos dones fueron evidentemente necesarios en la inauguración de la iglesia, al comienzo de la nueva era del Evangelio, pero se volvieron innecesarios después de que la iglesia se estableció y se completó el canon de los escritos inspirados. La Biblia que tenemos hoy, declara el apóstol Pablo, es suficiente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Leamos también ese texto, hermanos, que es 2 Timoteo 3:17. Dice de la siguiente forma. Vamos a leer desde el versículo 16. Para que se entienda completo el texto, es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 a 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hoy, hermanos, ya no es necesario el don de pronosticar eventos futuros. Y bueno, esta parte de ese estudio también fue tomado en parte del estudio 5, el canal de la expiación, el Espíritu Santo de Dios, del volumen 5, la unión entre Dios y el hombre, escrito por el pastor Russell. Bien, aunque este acto de pronosticar el futuro ya no es necesario, los cristianos, sin embargo, seguimos siendo profetas, debido a que tenemos la comisión de llevar un mensaje de Jesucristo, que a su vez él ha recibido de parte de Jehová, que son las buenas nuevas del reino de Dios. Tenemos la comisión de buscar y enseñar la verdad a los que son dignos y que Jehová ha traído para ser parte del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a leer algunas de las citas, pero recordando entonces lo importante de este texto. Somos profetas, ¿por qué? Porque llevamos o portamos un mensaje de Jesucristo, somos los voceros de Jesucristo, y así nos pidió que lo hiciéramos en la Biblia. Ahorita vamos a leer esos textos. De esta forma nosotros seguimos siendo profetas, ya no por el acto de pronosticar el futuro, sino por ser portavoces o heraldos de Jesucristo y de Jehová, porque las palabras de Jesucristo son palabras de Jehová. Bien, vamos a leer los textos bíblicos citados, que es el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos 11 a 16, que les invito de igual manera a seguir la lectura en su propia Biblia. Repito, es el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 11 a 12. Dice, en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno de ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz, y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más soportable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Entonces aquí vemos un punto muy importante. Jesús nos manda a buscar a los merecedores. Posteriormente vamos a leer el siguiente texto, que es Mateo, igual es en el Evangelio de Mateo capítulo 28, de los versículos 18 a 20, que dice de la siguiente manera. Repito, Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que les mando. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero recordemos lo que dice el versículo 20, enseñándoles a guardar lo que les he mandado, enseñándoles mis mandamientos prácticamente, o los mandamientos que yo les he enseñado. De esta manera nos convertimos en profetas porque llevamos una enseñanza que es somos maestros de la palabra de Dios, somos profetas y portamos un mensaje, hermanos. Entonces seguimos siendo hoy nosotros actualmente profetas. Vamos a leer otros textos bíblicos citados, hermanos. Vamos a leer el libro de los Hebreos, o de la carta más bien de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 33 a 40. Ese texto es muy conocido por muchos hermanos porque habla acerca del ministerio de los profetas. Vamos a repetir el texto bíblico, es la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículos 33 a 40. Dice de la siguiente forma: quienes por la fe, hablando de los profetas, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Bien, hermanos, hoy tenemos un privilegio que pocas personas tuvieron en la edad patriarcal y en la edad judaica, porque no todo el pueblo de Israel fue profeta. Solamente hubo pocos profetas y pocos ungidos también de parte de Dios, como los profetas y los reyes. Pero hoy nosotros hermanos, tenemos un privilegio que no todo mundo tuvo. Hoy nosotros somos profetas de Jesús, somos profetas de Dios. Muchos de nosotros cuando leemos cómo vivieron los profetas, a veces hemos pensado, o yo recuerdo hermanos que han dicho, si yo hubiera estado en el lugar de Jonás, que fue enviado a Nínive para anunciar destrucción y anunciar un juicio de Dios, yo hubiera ido con valor y hubiera declarado el juicio de Nínive. Pero si recordamos en el registro bíblico, pues Jonás tuvo miedo. Y Jonás, en lugar de ir hacia Nínive, se fue en un barco al rumbo contrario, a otra tierra. Y muchos hermanos dicen, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera ido. Hoy tenemos el mismo privilegio que tuvo Jonás de ser maestros y enseñar la palabra de Dios. De esa manera somos profetas porque portamos ese mensaje. Entonces, hermanos, hoy yo les invito a que podamos estudiar a más a profundidad el capítulo 11 del libro de los Hebreos, o de la carta de los Hebreos. En realidad, bien dicho, es una carta, porque ahí se nos habla de la fe que demostraron los antiguos profetas. Debemos imitar de estos antiguos profetas esta fe inquebrantable, este compromiso inquebrantable que demostraron hasta la muerte, y muertes espantosas en muchos casos, como lo registra en la carta de los Hebreos. Tuvieron grandes tribulaciones y aún así nunca se amedrentaron los profetas. Tenemos que copiar ese ejemplo de fe de ellos para que nosotros también podamos cumplir nuestro ministerio cristiano.
Con el fin de lograr este cometido, de cumplir nuestro ministerio como profetas, Jesús nos promete: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces recordemos, hermanos, lo mismo que leímos en el párrafo anterior, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20. Jesús promete estar con nosotros hasta el fin. No dudemos de nuestra cabeza Jesucristo que está con nosotros y que Jehová también nos dará de su Espíritu Santo por medio de Jesucristo para que cumplamos nuestro ministerio. Como en el video anterior, vuelvo a recordarles, hermanos, si nosotros realmente cumplimos este ministerio, nosotros alcanzaremos el alto llamado, hermanos. Lograremos alcanzar este alto llamado y ser hijos realmente de Dios y ayudar junto con Jesucristo y con Jehová a traer las bendiciones a la tierra, las bendiciones que necesita hoy la tierra para que pueda dejar de sufrir. Entonces, hermanos, esto es lo que es ser un profeta y cómo podemos nosotros, como dice Pablo, pues procurar el don de la profecía aún antes de otros dones. Debemos de ser maestros de la palabra de Dios. Cualquier duda o comentario, pues yo les invito a dejarlo en la caja de comentarios. Que tengan paz.